Buenas a todos y a todas. El día de hoy, su programa en la calle. Vamos a tener un invitado especial. Vamos a esperar de que el politólogo Atilio Borón se conecte. Saludos a todos y a todas los compañeros del FEDAP, compañera Eliana, los compañeros de la Juventud Revolucionaria. Al compañero Grenal, compañera Diana Bexi, todos que estamos acá en unos minutos esperando de que llegue el compañero Atilio. Se acaba de agregar. Vamos a enviarle el enlace. El enlace del compañero Atilio en unos segundos ya estará con nosotros. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo está? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Acá en un momento especial por la celebración del natalicio del compañero, el comandante Fidel Castro Rux, 94 años, que hoy nos acompaña desde la eternidad, nos acompaña desde su presencia, pero estamos acá en un día especial en nuestro programa En la Calle, junto al politólogo, compañero, militante y referente social en Latinoamérica. Buenas tardes a todos los que están en el día de hoy. Compañero Atilio Borón, comencemos con cómo se encuentra usted el día de hoy. Bueno, no me puedo quejar, todavía me encuentro. Claro. A mi edad ya el solo hecho de encontrarse quiere decir que tan mal no estoy, digamos, en medio ahí espantando los virus así a los golpes. Pero bueno, bien, trabajando mucho. Acá estoy en mi biblioteca, escribiendo, trabajando, produciendo algunas cosas, y la verdad que, bueno, haciéndose muy difícil resistir a esta cuarentena tan prolongada. Son ya como 108, 109 días, por lo menos acá en Argentina, pero no hay otra solución, porque la vacuna, Total. fíjate vos que ahora ya se sabe que si viene la vacuna, si llega, no estará antes de enero o febrero. Y bueno, por lo tanto hay que minimizar el contacto cuando tienes que salir, usar el tapabocas o el barbijo, El como se le barbijo. llame, mantener una distancia mínima, 1,5 metros, 2 metros, tratar de salir lo menos posible, evitar la aglomeración. Digo, hay quienes podemos hacerlo, pero a mí me preocupa que hay mucha gente que realmente no lo puede hacer. Hay gente de Lamentablemente. Tenemos que barriadas muy tener. populares, claro, me imagino ahí, digamos, en Panamá, algunos de los barrios más populares, no es tan fácil conservar esto, acá en la Argentina lo mismo, entonces estamos un poco preocupados por eso, ¿ves? Sí, acá hay compañeros que exigimos, con la motivación de los sindicatos, de que se haga un bono de 500 balboas para una dieta de trabajo, para que haya una verdadera cuarentena, para ver si mitigamos esta crisis sanitaria que es real. Necesitamos en Latinoamérica librarla de esto. Yo creo que, bueno, hablando ya del tema, entrando, creo que podemos hacer una pregunta, compañero. La pandemia Adelante. llega en un momento crítico para América Latina. Crisis económica, avances de la derecha, explosiones sociales. En pocas palabras, ¿cómo usted ve la situación bajo la crisis del COVID-19?
Mira, a ver, en América Latina tenemos un cuadro sociopolítico variado, ¿verdad? Tenemos, para hacer un pantallazo a vuelo de pájaro, tenemos una revolución consolidada que es la cubana, que se sostiene, digamos, con un enorme esfuerzo en medio de una agresión brutal, ¿verdad? Porque fíjate que cuando estalla la pandemia, el gobierno de Estados Unidos, lejos de abrir un paréntesis, que es lo que, bueno, yo no te digo que hubieran levantado el bloqueo, pero por lo menos decir, bueno, mientras dure la pandemia, vamos a suspender la aplicación de las políticas de bloqueo, las sanciones económicas, la persecución comercial, la Vale. persecución en contra de las mismas, las aseguradoras, no solamente los barcos que transportan mercancías para Cuba, o medicamentos, o repuestos, o lo que sea, pero hasta las aseguradoras, ¿verdad? Es una persecución total. Nada de eso ocurrió, ¿no? Lo cual comprueba que Donald Trump es un desalmado, un personaje malvado, un mampón de cuarta, pero que bueno, desgraciadamente es el emperador, ¿verdad? Entonces, bueno, pero Cuba se mantiene. Tenés dos procesos revolucionarios muy acosados. En Venezuela, sobre todo Venezuela, el acoso es brutal, también sanciones económicas, planes de desestabilización, nombrar un presidente porque el presidente de Estados Unidos dice Guaidó del presidente, la cobardía de los gobiernos europeos que reconocen a un presidente designado así, lo cual ha hecho que el desprestigio de los gobiernos europeos, la Unión Europea, el Parlamento Europeo sea total, ¿te das cuenta? ¿Cómo pueden reconocer una cosa así? Bueno, pero Venezuela está resistiendo con graves dificultades, graves problemas, pero ahí se ve claramente, van hacia un proceso electoral el 5 de diciembre, todo indica que lo van a ganar, porque realmente la oposición es absolutamente impresentable. Nicaragua también muy afectada, entonces bueno, tenés una revolución consolidada, dos procesos acosados, pero que tienen una potencialidad revolucionaria muy grande. Luego tenés dos excepciones a la norma más reciente. La norma es la contraofensiva de la derecha, ¿verdad? Concretamente en el caso de México y la Argentina, en donde se instalan gobiernos que no eran los gobiernos que prefería Estados Unidos. Claramente hubo una oposición muy activa en contra de López Obrador en la campaña, ya en la misma campaña, el ataque contra López Obrador era una cosa despiadada, se le decía de todo. Ahí llevaba la voz cantante Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Criticando, pero diciéndole de todo a López Obrador. Y acá en la Argentina, la derrota de la derecha, del macrismo, en las elecciones del año pasado, de noviembre, que fue algo muy, muy importante. Y esos dos países, de alguna manera, revelan, son otro subconjunto. Tenemos la revolución consolidada, los procesos acosados, las dos excepciones, México y Argentina, y luego tenés un panorama en donde está el predominio de los gobiernos neoliberales, algunos más acosados que otros, en el caso de Chile, por ejemplo, pero prácticamente a punto de caer, ¿verdad? Yo creo que Piñera sigue como presidente simplemente porque la pandemia Porque igual que obligó a la gente a regresar a las casas, sanitaria, pero estaba ya listo, estaba liquidado ya. Tenés un proceso parecido en el Ecuador, ¿no verdad? Donde hubo una reacción muy violenta del gobierno de Lenín Moreno. En Perú hay un mar de fondo que puede canalizarse por este camino, también un camino de repudio a las políticas neoliberales. O sea, tenés gobiernos neoliberales acosados en Chile, en Perú, en Colombia, en todo el flanco andino, en Ecuador. Y tenés gobiernos neoliberales establecidos a sangre y fuego mediante fraudes, ¿verdad? Enormes, aplicación del lawfare, por ejemplo, un caso de Brasil, un caso escandaloso, en donde sacan de la carrera presidencial a Lula simplemente para que gane este payaso sangriento de Bolsonaro, que no Bolsonaro. merece otra calificación. Tenés entonces la apelación al golpe de Estado en Bolivia, ¿verdad? Que realmente ha sido una cosa escandalosa la manera como se procesó todo aquello, ante un gobierno que quedó indefenso porque las Fuerzas Armadas, pagadas, financiadas, educadas, instruidas por Estados Unidos, bueno, simplemente dejaron al gobierno solo, le dijeron no podemos controlar el orden, el presidente tiene que renunciar, y Evo tuvo que renunciar, y finalmente el gobierno de Juan Orlando Hernández
Honduras. en Honduras, un gobierno, bueno, cercano, y ustedes lo conocen muy bien, ¿verdad? Un gobierno que ha surgido de un fraude gigantesco, pero un fraude de aquello, a ver, Lo el apagó. clásico, claro, el apagón famoso informático, donde antes del apagón iba perdiendo, cuando se reinician las computadoras del Tribunal Electoral, iba ganando, digamos, y rápidamente el gobierno de Estados Unidos tuvo que dar marcha atrás, porque el plan de Trump era reconocer la victoria de Hernández, pero era tan escandaloso el fraude que hasta el mismo Luis Almagro dudó. Y Estados Unidos demoró casi un mes en reconocer el triunfo de Hernández, porque era una cosa absolutamente escandalosa. Entonces, ese es el gran panorama. Y en medio de todo esto te cae la pandemia. La pandemia que lo que hace, y ahí te redondeo, así podemos seguir este diálogo, la pandemia lo que hace es agigantar los problemas de la crisis general del capitalismo, que ya se venía, que era una crisis realmente impresionante, que ya la teníamos encima, y que la pandemia lo que hizo fue acentuar sus rasgos más destructivos y producir esta caída del Producto Bruto de los principales países del mundo, con la notable excepción de China, que sigue siendo un país absolutamente anómalo en este esquema internacional, en donde mientras todos se caen, la economía de China no se cae, no solo no se cae, sino que aumenta un poquito el Producto Bruto en 2,5%, mientras que Estados Unidos tiene una caída que se estima va a estar en torno al 10, 12 o 14% este año. Entonces, en ese panorama estamos moviéndonos y con un gran desafío para las fuerzas de izquierda y progresistas, porque para nosotros el hecho de la cuarentena, no poder salir a la calle, nos priva de una de las armas fundamentales que tenemos, ¿verdad? Que es la capacidad de movilización callejera, porque las instituciones, los grandes medios, los bancos, el poder económico, el poder mediático, todo eso, la misma institucionalidad de los estados capitalistas, el funcionamiento del poder judicial, funcionan en contra de nosotros. Entonces estamos ahí ante ese gran desafío de ver cómo remontamos esta situación. Es importante lo que usted acaba de decir, de que, bueno, que en este momento tenemos en contra la movilización, porque las luchas de Latinoamérica se están ganando últimamente en las calles. Entonces, los grandes movimientos que había en el Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile específicamente, eran los movimientos que estaban. La crisis sanitaria ha venido a salvar un poco a estos nefastos, a estos gobiernos nefastos que nos encontramos en Centroamérica, que nos encontramos en el sur, y bueno, y de extremo a extremo tenemos un poco de alivio con lo que podría ser México y la Argentina. El neoliberalismo está en jaque una vez más, pero la mayoría de la población latinoamericana no entiende, no lee que aparte de la crisis sanitaria, tenemos un enemigo, que es el neoliberalismo, que siempre ha estado con nosotros. Compañero Borón, ¿qué podría venir luego de esta crisis sanitaria para América Latina? Bueno, ¿Podríamos mira, levantar gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda? ¿Cuál sería lo que pueda venir? bueno, mira, yo creo que va a depender muchísimo de lo que nosotros podamos hacer y de cómo sepamos ganar la calle y torcer el rumbo de nuestros gobiernos. Creo que ese es el secreto de todo esto, porque, a ver, el poder popular, ¿verdad? El poder de las grandes masas populares, nunca fue un poder que descansó sobre los aparatos institucionales del Estado burgués. Digo, porque el Estado burgués, más allá de quién lo ocupe, tiene una lógica de funcionamiento que es contraria a los intereses populares. A ver, ¿quiénes hicieron las normas? ¿Quiénes llenaron las vacantes del Poder Judicial? ¿Quién organizó las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es la estructura de la organización burocrática del Estado? ¿Cuáles son las principales leyes? Son todo un aparato, un conjunto de normas, aparatos, instituciones que fueron diseñadas, ¿verdad? O por las viejas oligarquías latinoamericanas y luego modernizadas por los sectores más modernos donde hubo una burguesía industrial o una burguesía financiera. No es cierto que en el caso de Panamá es muy fuerte, pero básicamente no son marcos institucionales que favorecen la expresión popular.
Por lo tanto, nuestra arma fundamental está en la capacidad de movilización y organización, porque no es solo movilizar, es movilizar y organizar, movilizar y encuadrar, movilizar y crear organizaciones mediante las cuales se pueda librar la batalla de ideas que decía Fidel, ¿verdad? O sea, educar a los sectores populares, instruirlos, enseñarles cómo es que funciona el capitalismo, cómo funciona el imperialismo, porque sin eso no hay manera que podamos avanzar, y para eso necesitamos tener acceso a la calle, ¿no es cierto? Esto es una verdad que es incontrastable. Y ahora, con el tema de la pandemia, bueno, estamos muy limitados en ese sentido. Por eso, ¿qué va a venir después? Va a depender de cuándo podamos liberarnos de estas restricciones que se establecen para evitar que ganemos la calle y una vez que ganemos la calle, actuar con eficacia, de una manera organizada, con proyectos muy claros, sabiendo que tenemos que golpear en 3 o 4 áreas de las políticas públicas. Por ejemplo, creo que en el marco de esta pandemia es importante avanzar en un proceso de desmercantilización, es decir, de volver a convertir en derechos todo aquello que el neoliberalismo ha convertido en mercancía en los últimos 45 o 50 años. Te pongo un ejemplo, la educación, que América Latina tenía una gran tradición de educación pública. Ustedes en Panamá tenían una tradición muy, muy fuerte en ese sentido, pero bueno, en los últimos 50 años avanzó muy fuerte la idea de la educación, ya no como una condición de la ciudadanía de panameñas y panameños, sino que la educación como un bien que tú debes adquirir en el mercado. ¿Quieres un traje nuevo de Armani? Vas y te lo compras. ¿Quieres educación? Vas y te la compras. ¿Quieres salud? Vas y te la compras. Eso ha sido la receta del neoliberalismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros a la salida de la crisis? Bueno, no, tenemos que volver a estatizar y todas estas cosas que fueron mercantilizadas, empezando, por ejemplo, el agua. Ten en cuenta que, por ejemplo, en un país como Chile, el agua es propiedad de las empresas desde el momento en que salen a la superficie de la tierra. O sea, un campesino que tiene un pequeño manantial en su parcela, ¿verdad? Si toma el agua de ese manantial y la usa para regar su parcela, puede ser condenado a pagar una multa o inclusive ir a prisión. ¿Por qué? Por robo de agua. Porque el agua es propiedad de la empresa privada desde el momento en que sale. Incluso se han contado historias, ¿verdad?, en pequeños poblados de gente que de repente en lluvia pone ahí un cubo para poder recoger agua de lluvia y algunas autoridades le dicen, señor, esto no lo puede hacer, esta agua no le corresponde a usted. Entonces, bueno, tenemos que empezar a transformar a todos estos bienes en derechos sociales de acceso universal. El agua, el acceso a la electricidad, o sea, los servicios públicos no pueden el criterio de la ganancia, tienen que ser manejados en función de una concepción del derecho ciudadano. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que no hay manera de avanzar en la reestructuración de un mundo nuevo a la salida de la crisis si no recuperamos esos bienes como bienes comunes, bienes de la población. Piensa en la industria farmacéutica. Fíjate tú la disparidad ya que se empieza a notar en los precios de las vacunas contra el COVID-19. Algunas están diciendo que van a costar $4, otras que dicen que van a cobrar 40, y hay otras que van a ser inclusive mucho más caras. ¿Cómo es posible eso? Claro. ¿Cómo es posible? Es un aprovechamiento que se mantiene en plena crisis sanitaria, en plena crisis mundial. Estamos tratando de que las compañías se mantengan de la forma opresora. Te encuentras con la realidad de Panamá, con la que yo puedo hablar un poco mejor. Nos encontramos con una déficit de educación, que entramos al campo de la educación virtual, pero sin embargo no encontramos las herramientas, no se le dan las herramientas a los educadores y educadoras que luchan todos los días, que han sido bastante flexibles con los estudiantes, con mantener a los estudiantes y a las estudiantes de una manera mejor. El Ministerio de Educación entregando tarde el planeamiento, y aún así también se pide una educación virtual cuando Panamá es dueño, el Estado panameño es dueño de un 49% de una compañía que mantiene
esta línea de internet no ha entregado. Los educadores están peleando la banda ancha. Encontramos padres de familia y madres de familia un poco devastados con esta situación. Los niños y niñas no encuentran esta prioridad. Y después te encuentras a la Cámara de Comercio, que son la parte del neoliberalismo, los capitalistas que han explotado el país por muchos años, pidiendo diciendo que la educación pública es una amenaza para la educación privada. O sea, todo es un negocio. Todo un negocio, compañero Atilio. Yo quisiera hablar un poco, saludos a todas las personas en Avia Yala, a los compañeros y compañeras de Avia Yala que están en el día de hoy acá, a los compañeros del Sutra, los obreros, los compañeros de Africano de Araceli, de la FUCLAT, a todos los que hoy nos acompañan. Estamos con el compañero Atilio Borón. Vamos para Chile en un momento, vamos a hablar de Brasil. Brasil es el mayor país en Latinoamérica con la cantidad de contagiados. Bolsonaro sabemos que tiene una gestión nefasta. ¿Usted cree que termine su mandato? Mira, Bolsonaro evidentemente es un personaje siniestro, es un genocida, como dice muy bien Frei Beto lo ha denunciado. Lo que está haciendo Bolsonaro es un genocidio, más de 100.000 muertos ya en Brasil. Esto comparado con 4.500, casi 5.000 que tiene la Argentina. O sea, te das cuenta que es una relación absurda la que hay. Es cierto que Brasil tiene, son casi 5 veces más población que Argentina, pero la diferencia que hay por millón de habitantes, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, es monstruosa. Argentina está aproximadamente en unos 100 muertos por millón y Brasil está en casi en 500 muertos por millón de habitantes. Ahora, Bolsonaro fue puesto ahí por los factores dominantes de la sociedad y la economía brasileña, la política brasileña. Y hoy en día, si bien él está muy desprestigiado, pero conserva un núcleo duro de una derecha reaccionaria muy, muy fuerte que está dispuesta a salir a defenderlo hasta las últimas consecuencias. O sea, creo que no habría que caer en el error de pensar de que Bolsonaro está completamente ya desacreditado y que la gente saldría a la calle a tratar de tumbarlo. Desgraciadamente eso no es así. Hay que reconocer de que en nuestras sociedades se ha constituido en los últimos años un núcleo duro de una derecha radical, una derecha ultra muy antipopular, y que esa derecha está dispuesta, en el caso de Brasil, a mantener a Bolsonaro contra viento y marea. Y por otra parte, fíjate que los militares brasileños no saben mucho qué hacer, porque alguna gente dijo, bueno, lo puede reemplazar el vicepresidente que es un militar. Pero el tema es que Bolsonaro ha puesto en el gabinete del Poder Ejecutivo de Brasil más militares que los que jamás hubo en toda la historia de las dictaduras militares brasileñas. O sea, la idea de pensar en que el ejército lo puede reemplazar y poner gente propia, más gente propia no tienen. El ministro de Salud es un militar, que ni siquiera es médico, digamos, y los militares están soportando todo esto porque creo que ellos están respondiendo, por una parte, a una alianza muy fuerte, profundamente irracional, debo decir, de Brasil con los Estados Unidos, por una parte, y por otra parte al hecho de que le tienen un temor pánico a Lula y a todo esto que Bolsonaro ha llamado la ideología de género y la educación marxista. Bolsonaro llama educación marxista a toda educación que sea liberadora, emancipadora y que trate de abrirle la cabeza a la gente, hacerle ver el mundo tal cual es. Entonces, la correlación de fuerzas que hay en Brasil no da para pensar hoy, te digo, esto puede cambiar, ¿verdad? Hay que ver qué pasa con la progresión de muertos, etcétera, pero hoy es así y además agravada por otro tema, y es que no hay una auténtica oposición a Bolsonaro en Brasil. El PT está muy debilitado, Lula no logra reunir las piezas y las partes de su partido, eso está bastante deprimido, me parece a mí, como fuerza política, y por lo tanto tampoco se ve en frente a Bolsonaro un punto de convergencia de fuerzas sociales y políticas. Lula está muy menoscabado, es cierto que pesa sobre él la posibilidad de una nueva condena, es un hombre que está maniatado por el lawfare, ¿verdad? Eso sabemos, pero lo cierto es que todo esto juega a favor de la continuidad de Bolsonaro en el Brasil. ¿Por cuánto tiempo? No te sabría decir, pero por ahora la cosa es así. Total.
Bajemos un poco hacia Colombia. Fue detenido históricamente el primer presidente, el primer expresidente en tantos años de Álvaro Uribe. ¿Usted cree que esto va a impactar en la búsqueda de la paz del pueblo colombiano? Me parece que no mucho. Hasta ahora, fíjate que hasta ahora las reacciones que han habido son reacciones en donde la gente está muy lejos de condenar a Álvaro Uribe. O sea, es más, piensan que es una maniobra. Mira, Colombia es un país que tiene una historia truculenta. A partir de prácticamente mediados del siglo pasado. Desde 1948, cuando le asesinan a Gaitán, Colombia vive en un baño de sangre permanente. Es el país que tiene mayor número de desplazados internamente en el mundo hoy. Tiene Colombia más desplazados que Siria, y Siria hace 9 años que está en una guerra, ¿verdad? Y sin embargo, Colombia, que supuestamente no está en ninguna guerra, tiene más de 7 millones de desplazados internos, según cifras oficiales del gobierno colombiano. Pero esto ha generado un sentimiento muy profundamente como nosotros, es que desgraciadamente ese sentimiento conservador muy fuerte impide que frague una actitud diferente en relación a esta detención de Uribe. Pero además a Uribe se lo detiene por una cuestión absolutamente menor. Es decir, no se lo detiene por las fosas comunes tan grandes que ha habido durante su mandato, no se lo detiene por los falsos positivos, ¿verdad? Se lo detiene simplemente porque ha habido algunas denuncias sobre algunas situaciones legales muy poco claras de su gobierno, pero ninguna de las cuales tiene la entidad que tienen los crímenes que cometió Álvaro Uribe durante sus 8 años como presidente de Colombia. De todas maneras, te digo un poco para no dar un panorama muy conservador y pesimista de Colombia, debo decir que el hecho de que las 3 ciudades más importantes de ese país, sea Bogotá, Cali y Medellín, estén en manos de fuerzas opositoras a Uribe, es un indicio de que puede ser que las cosas empiecen a moverse. Pero me parece que todavía falta mucho para eso. Y no te olvides de que Colombia es un país militarmente ocupado por Estados Unidos. Ustedes tienen ahí en el sur un vecino que no es un vecino cualquiera, es un país que tiene por lo menos 7 bases militares, por lo menos 7 bases militares públicamente reconocidas, bases militares norteamericanas, que las tienen ahí en Colombia, y esas bases están por algo, están para garantizar, ¿verdad?, que el orden social en Colombia, que los acuerdos políticos, que las ventajas económicas de las cuales goza el imperio, perdón, no van a ser alteradas, no van a ser alteradas por un cambio de gobierno o por el ascenso de la izquierda. Entonces me parece que todavía en Colombia eso, y además la experiencia de la guerrilla, que no ha terminado, porque no te olvides que hay una parte de la guerrilla que todavía está en funcionamiento en Colombia, ha generado un anticuerpo de derecha radical muy fuerte, ¿no? O sea, la gran prensa, que la maneja totalmente la derecha colombiana y en cierta medida también Estados Unidos, ha logrado hacer que la población crea que todos los problemas que tiene Colombia se deben a la guerrilla. Cuando Sí, tú lees esa la propaganda. prácticamente tremenda, no hay narcotráfico, no hay paramilitarismo, no hay ocupación americana, no hay nada de eso, lo que hay es La simplemente guerrilla. unos bandidos que están ahí en la selva, que son los que han producido la desgracia de Colombia, y eso es lo que efectivamente hace que la gente tenga una actitud bastante conservadora y refractaria a una propuesta de izquierda, por más moderada que sea. Fíjate que Gustavo Petro, en Colombia, no es que está haciendo un planteo radical de izquierda. Petro no puede ser acusado de chavista ni nada de eso. Es un hombre de centro izquierda, moderado, y pese a eso ha sido satanizado, estigmatizado como si fuera la piel del diablo. Esto te habla de una sociedad muy refractaria a un cambio, Conservadora. muy conservadora.
Total, una vez una compañera me regaló un libro que decía que era de la invasión a Panamá. El autor, Chuchu Martínez, decía de que que una de las causas de la invasión a Panamá era de que la revolución iba a comenzar en Colombia, pero creo que se movió un poquito más hacia Venezuela. El tema de Venezuela, hablar de Venezuela es como hablar de Cuba en los 90. Era es un temor hablar de Venezuela, es un temor decir, yo estoy con Venezuela, estoy con el pueblo venezolano. Pero, ¿cuál es la lectura de la situación en Venezuela? Si bien sabemos que ha resistido a una agresión por casi 20 años a Estados Unidos, y parece que las cosas no mejoran entre Estados Unidos y Venezuela. La economía está cada vez está peor, sabemos. Hay un descontento en la población por la gran propaganda yanqui ante una oposición. Pero Estados Unidos insiste en una invasión a Venezuela, insiste en las amenazas. Trump quiere ganarse las elecciones diciendo que va a invadir a Venezuela en medio de esta, como usted dijo al principio, en medio de una crisis sanitaria. Sigues agrediendo a Cuba, sigues agrediendo a Nicaragua y sigues agrediendo a Venezuela. ¿Qué opina Atilio Borón? Mira, yo creo que Venezuela ha resistido bajo condiciones que pocos países en el mundo, salvo Cuba, podría haber aguantado, ¿no es cierto? Yo te voy a hacer un símil, un poco para la gente que nos está viendo ahora, que de paso saludos, están haciendo muchas preguntas. Le digo lo siguiente, haz de cuenta de que en lugar de Venezuela tú tienes una pequeña tienda, un pequeño negocio ahí en la ciudad de Panamá, ¿verdad? Y que de repente enfrente tú te dedicas a comprar y vender algunas cosas, no sé, ponle alimentos, envasados, qué sé yo, bebidas, etcétera. Y ahí enfrente de tu negocio se paran 4 o 5 mafiosos que no dejan que nadie te abastezca a ti. Y cuando viene un abastecedor para tu negocio, lo aporrean, incluso le sacan su dinero, le roban su mercancía y lo ponen en una lista negra. Y entonces tú para defenderte tratas de mandar a alguien que está en tu negocio a salir por la puerta de atrás y salir a buscar algo o algún elemento para que tú puedas tener para vender, pero lo sorprenden a él también y lo ponen en prisión. Y además te roban el auto que tú tenías ahí y además tú tenías un pequeño depósito en un banco y los tipos se quedan con ese depósito y tú tenías otra pequeña inversión hecha por afuera, no sé, en otra ciudad, ahí en Darién, donde sea, y se quedan con eso. O sea, te despojan de todo. Eso es lo que hicieron con Venezuela. Es decir, Venezuela tenía recursos para comprar alimentos y medicamentos y repuestos para seguir manteniendo el funcionamiento de la industria petrolera, pero no pueden llegar. Simplemente no pueden llegar porque el dinero, ¿verdad?, lo tenían depositado en bancos europeos. Querían tenerlo ahí para facilitar las operaciones de importación. Están todos esos bancos hoy en día bajo tutela norteamericana. Le robaron PDVSA, le robaron Citgo, que es la compañía que vende gasolinera dentro de los Estados Unidos, una compañía que vale una millonada fenomenal. No le dejan, le limitan la importación de repuestos, de medicamentos esenciales. Hay gente que ha muerto por falta de medicamentos esenciales para combatir el cáncer, la diabetes o la hipertensión arterial. Entonces, que Venezuela todavía se mantenga como país independiente, que todavía Maduro esté ahí, que pueda convocar elecciones, que tenga muy buenas chances de ganar las elecciones parlamentarias, habla de que hay un pueblo que, bueno, ganó una conciencia gracias a la prédica de Chávez durante tantos años y que se da cuenta que aun cuando el gobierno tenga muchos problemas, buena parte de los problemas que tiene el gobierno son problemas que se derivan de una situación como esta, la del bloqueo que le ha desarticulado por completo la economía. Y que por lo tanto pensar de que este es un problema del gobierno de Maduro es un error. Por supuesto, la gente está enojada, está frustrada, no todo, ¿verdad? Pero fíjate, cuando los americanos ensayaron aquella tentativa de invasión, que fue ahora reconocida por el senador Murphy de Connecticut hace poco, habrán visto ustedes cuando él dice intentamos todo y todo fracasó, tenemos que hacer algo nuevo para acabar con Maduro. Bueno, fracasó en buena medida porque la segunda expedición que llegó fue apresada por los propios pescadores, o sea, ni siquiera por la fuerza bolivariana de seguridad, o sea que el pueblo no quiere saber.
no quiere saber nada con que los imperialistas vengan a dominar Venezuela. Y era una actitud parecida a la que Panamá tuvo cuando la famosa invasión. Recuérdate cuánto tiempo duró para ocupar simplemente la ciudad de Panamá. Tuvieron los americanos, si yo no recuerdo más, 3 semanas aproximadamente de combates contra un pueblo que tenía palos y piedras. Y ellos venían con las armas más modernas. Bueno, la gente resiste. Entonces yo creo que Venezuela está con gravísimos problemas, pero pensamos qué pasaría si en Estados Unidos hubieras tú bloqueado todas las importaciones, secuestrado todos los recursos del gobierno de los Estados Unidos en el exterior, no le hubieras dejado importar medicamentos, alimentos, lo que sea, ¿qué pasaría en una sociedad como la estadounidense? Digo, no hubiera resistido ni 2 meses, ¿verdad? Una cosa parecida. Claro que Estados Unidos tiene autosuficiencia alimentaria, Venezuela no, pero suponte que tú les bloqueas los insumos básicos que necesita Estados Unidos, ese país se viene abajo en menos que canta un gallo. Y no ha ocurrido en Venezuela porque hay realmente una conciencia política, la gran herencia que dejó el comandante Hugo Chávez. Una última pregunta personal antes que pase mi compañero. Maestro, ¿por Dime. qué en este momento, vamos a hablar de propaganda, de comunicación, nos encontramos con una Cuba dando un ejemplo de solidaridad, una Cuba de soldados de bata blanca, llegando al primer mundo, Europa, no, ya esta vez solamente no al África, esta vez solamente a Latinoamérica, llegando al primer mundo, a Europa? Te encuentras dando una lección de solidaridad, dando una lección de cómo hombres y mujeres sacrifican para estar en la primera línea de la salud. ¿Por qué todavía aún en Latinoamérica es difícil hablar fácilmente, decir yo soy de izquierda? ¿Por qué la izquierda sigue siendo demonizada? Y te encuentras a un Bukele payaso siendo el trending topping de las redes sociales, gente despolitizada, te manda y te dice, mira lo que dice, lo que habla, lo que dice Bukele, cuando sin embargo y no te habla de lo que hoy Cuba está haciendo en el mundo, por el mundo. Mira, yo creo que es parte de que desde fines de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolló un impresionante aparato de propaganda. Y cuando digo un impresionante no estoy exagerando un ápice, ¿verdad? Es un aparato de propaganda fenomenal que pasa por los grandes medios de comunicación, por la radio, por la prensa, por la televisión, por Hollywood y sus películas, ¿verdad? Por los programas de entrenamiento de académicos, de periodistas, ¿verdad? O sea, Estados Unidos se tomó muy en serio la necesidad de cambiar el estado de ánimo de la población. Ellos fueron los que de alguna manera, antes que Goebbels en la Alemania nazi, inventaron la propaganda política, ¿verdad? Esto fue un sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, que radicado en Estados Unidos, comenzó a pensar la mejor estrategia para modificar la percepción, la conciencia, la valoración de la sociedad, desarrollando las técnicas de propaganda comercial, pero que rápidamente se transformaron en propaganda política. Y eso ha tenido una eficacia extraordinaria, ¿verdad? Y por más de que tú le refriegues en la nariz a la gente, le digas, mira, Estados Unidos tiene una tasa de letalidad por millón de habitantes cercana a 500 por millón, mientras que Cuba tiene 8 por millón. Y esto habla de la enorme superioridad del sistema de salud público en Cuba en relación al sistema de salud público eminentemente privado de Estados Unidos. Y la gente, a pesar de eso, no saca las consecuencias del caso. Le cuesta porque están bombardeados permanentemente. Y yo lo he visto en Panamá porque he estado algunos días viviendo en tu país, y lo he visto en Colombia, y lo veo en mi país, en Argentina, y en Brasil, y en Chile. Es un bombardeo sistemático de propaganda, ¿no es cierto? Toda la fake news, la posverdad, toda la manipulación mediática hace que los logros extraordinarios de Cuba no sean conocidos, o que cuando son conocidos rápidamente sean tapados con un vendaval de otras noticias que tratan de
estigmatizar a la Revolución Cubana, como lo hacen con la Revolución Bolivariana y con el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Porque son gobiernos adversarios y el potencial que tienen estos medios de desinformación de masas, la expresión no es mía, es la expresión de Noam Chomsky, es muy grande y por eso se crea una actitud de recelo. Fíjate mismo acá en la Argentina. Acá en la Argentina el gobierno de Alberto Fernández empezando con una oposición muy fuerte que tiene su fundamento básicamente en el monopolio práctico que tienen la derecha de los grandes medios de comunicación, en donde apenas tenés una franja minoritaria que no está controlada por ella, pero el grueso de la población está impactado día a día, 24 horas al día, 7 días a la semana, por la propaganda de estos operadores. Yo les llamo sicarios mediáticos, ¿verdad? Son asesinos mediáticos que utilizan el micrófono, la cámara de televisión, la prensa gráfica para enviar mentiras de todo tipo, desacreditar a gobiernos o a partidos o a personalidades que de alguna manera no sean del agrado del imperio y tienen su gran eficacia. Esto es lo que pasa. Desdibujan la realidad, desdibujan la realidad desde el entorno histórico. Bueno, yo voy a darle paso a mi compañero Omar Sandino para que continúe, ya casi faltando 15 minutos. Le agradezco, Perfecto. Compañero, un abrazo grande hasta Argentina, un abrazo a todas las mujeres y a todos los hombres, compañeros y compañeras, a los grupos indígenas, a los grupos afro, a los obreros, a los sindicalistas, a los educadores, a los estudiantes, PA Juventud Indígena, que hoy nos acompañaron con el maestro Atilio Borón. Saludos a todos los medios de comunicación alternativos que hoy están con nosotros. Voy a darle paso al compañero Omar Sandino para que continúe la entrevista, faltando 15 minutos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para ti. Saludos, doctor Atilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, para seguir con las entrevistas, me gustó el término que usted usó de sicarios mediáticos, ¿no? Aquí en Panamá tenemos muchos periodistas que se dedican a transgiversar la verdad y a jugar con lo que usted dice la posverdad, ¿no? Que es importante manejar esos términos en lo que son las redes sociales. La pregunta sería, ¿cómo usted mira a Panamá en medio de esta crisis con un gobierno del PRD de derecha pro Estados Unidos, pro Guaidó, que ha pedido préstamos millonarios de miles de millones de dólares a las instituciones financieras? Y cómo usted, en la percepción, pues su análisis político sobre Panamá en esta pandemia. Mira, yo no conozco muy los detalles, ¿no es cierto?, muy a fondo los detalles de Panamá, pero me parece que en Panamá, al igual que en muchos países de América Latina, hay una derecha cuya mayor ambición es convertir a su país en una colonia abierta de los Estados Unidos. Parece que se cayó el... En un lacayo de los Estados Unidos refleja de alguna manera lo que estamos viendo en muchos otros países de América Latina. Yo quisiera que un poco los panameños no cayeran en la sensación de que son la excepción, ¿verdad? Sino yo diría que ustedes son parte de un conjunto muy amplio en donde estamos todos los países. Acá en la Argentina tú tienes una derecha que tiene la misma aspiración que esa que tú me mencionas recién en Panamá, solo que fue derrotada electoralmente. Creo que lo que habría que hacer es ver de qué manera a esa derecha que está haciéndole tanto daño a Panamá, distorsionando tanto ese país, creando inequidades realmente impresionantes en un país en donde su gente podría vivir mucho mejor, pero tú tienes una fenomenal concentración de la riqueza en Panamá, es uno de los países con mayor desigualdad de ingreso del mundo. Bueno, pero ese es el proyecto de la derecha, y ellos, te digo, si pudieran anexar Panamá a los Estados Unidos, lo harían encantados de la vida. Decir que Estados Unidos no quiere,
primero, y que ustedes ahí saldrían a la calle y no lo permitirían. Pero esa derecha, si lograra neutralizar el sentimiento popular, que es un sentimiento popular en Panamá, que es un sentimiento popular muy adverso a los Estados Unidos. Yo no encuentro, ¿verdad?, en Panamá una situación en la cual uno pudiera decir que hay una admiración por los Estados Unidos, sino que noto que hay ahí un residuo muy fuerte de rechazo a los Estados Unidos por las sucesivas invasiones, por la interferencia, por la forma como actuaron diversos gobiernos de los Estados Unidos en Panamá y las iniciativas en las cuales fueron comprometidos. Entonces, creo que lo que hay que hacer simplemente es organizarse y luchar, no hay de otra, acá no hay solución mágica, y hay que avanzar un poco aprovechando estas tecnologías que tenemos ahora en fomentar la concientización de la población panameña. Esto me parece muy, muy importante, dar una batalla de ideas en este terreno que hoy de alguna manera no tenemos los grandes medios de comunicación, pero tenemos estas posibilidades, ¿verdad?, que nos permiten armar un pequeño rompecabezas donde vamos juntando la gente de a poco, produciendo estas ideas, hablando, explicándole cómo es la realidad, la naturaleza de su sujeción política, el carácter del imperialismo, y creo que de a poco vamos a ir cambiando ese clima de opinión. Yo tengo una moderada esperanza de que este pueda ser el futuro relativamente cercano al cual nos vamos a ir aproximando a medida que termine la pandemia. Sí, o sea, los medios alternativos por las redes sociales han sido importantes, ¿no? Para ir informando a la población sobre lo que no sale en los grandes medios de comunicaciones masivos, ¿no? Pasó en el tema de Ecuador, pasó en el tema de Chile, pasó en el tema de Colombia, en el tema de Panamá el año pasado con los jóvenes, que se pudo divulgar y ha sido, depende cómo se utilizan, ¿no?, de forma eficiente para poder crear conciencia social. La siguiente pregunta sería, doctor Atilio, se habla de que la pandemia era el inicio de la crisis del fin del capitalismo. ¿Usted considera que esta pandemia es el fin del capitalismo o solo reorganizar unos nuevos sectores que encabecen el capitalismo? Puedo decir como el sector tecnológico, que es el que puede estar amasando grandes riquezas en medio de esta crisis. Mira, yo personalmente no creo que la pandemia provoque el derrumbe del capitalismo, no solamente el capitalismo, creo que en general un sistema social y mucho menos un sistema tan fuerte como el capitalismo no se viene abajo por una pandemia. El capitalismo caerá en el momento en que las fuerzas sociales anticapitalistas tengan capacidad de lucha, de organización, de combatir eficazmente y probablemente a la salida de la pandemia vamos a tener una oportunidad de medir fuerzas, ¿verdad? Lo que sí creo que la pandemia ya ha hecho, no es que lo va a hacer, es ha liquidado al neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo como ideología dominante, ¿verdad?, de esta época del capitalismo ya ha caído en desgracia porque los principales expertos, teóricos, ideólogos del capitalismo en Estados Unidos y en Europa dicen que las políticas neoliberales de confiar en los mercados para garantizar el acceso a la salud, a la educación, a una mejoría en la distribución del ingreso, ha fracasado rotundamente. Y por lo tanto lo que ellos están proponiendo ahora es el gran reinicio, le llaman en inglés The Great Reset. O sea, dicen, lo que ha pasado con el capitalismo en la pandemia es que es cuando, como en un teléfono celular, de repente se cuelga, se frisa, ¿verdad? Y entonces tienes que darle un reinicio. Bueno, tenemos que darle un reinicio al capitalismo, dice, pero abandonando viejas certidumbres. Por ejemplo, hoy en día ese reinicio del capitalismo pasa por tener un Estado activo muy, muy fuerte. Fíjate que ellos están ahora planteando lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. Ahora, claro, ellos quieren un Estado activo muy fuerte, ¿para qué? Para asegurar las ganancias de los capitalistas, no para mejorar la condición de la gente. Pero entonces, esto nosotros, el hecho de que ellos estén a favor de un Estado fuerte, significa que podemos eventualmente nosotros dar una pelea por ese Estado, ¿verdad? Y llegar a
tener algunas chances de control. Yo creo que en ese sentido el neoliberalismo, ¿verdad? O sea, la confianza ciega en los libres mercados, todo aquello ha desaparecido, ¿verdad? Nadie lo sostiene más. Entonces, ahora hablan de un capitalismo estadocéntrico, como yo le he dado en llamar. Y ante eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo vamos a responder ante esas amenazas? Porque evidentemente un capitalismo en donde se depure de lo que hacen los mercados puede ser más peligroso, puede ser más sustentable. Y cuando digo esto es porque la derecha mundial, organizada en el Foro Económico Mundial de Davos, lo que plantea hoy como un problema urgente, de extrema urgencia, es garantizar la sustentabilidad del capitalismo. Y tú te preguntas, ¿pero por qué están preocupados por eso? Bueno, están preocupados por eso, en primer lugar, porque hay una creciente crítica, sobre todo de los sectores más juveniles, menores de 30 años, a la sociedad capitalista. Hay reiteradas encuestas que demuestran que en Estados Unidos y en Europa los sectores menores de 30 años, que son los que constituyen la mayoría de las poblaciones, que tienen cada vez una actitud menos favorable al capitalismo y más favorable al socialismo. Entonces están muy preocupados por eso. De ahí que digan, tenemos que tener un Estado fuerte para garantizar que haya una movilidad social ascendente y para eso los ricos tienen que pagar más impuestos. Y los ultra ricos, los ultramillonarios dicen, sí, tenemos que pagar más impuestos. Ustedes sabrán ahí en Panamá lo que dijo la nieta de Walt Disney, lo que dijo Warren Buffett, lo que dijo Bill Gates, tenemos que pagar más impuestos, porque estos son gente pensante dentro de la lógica del capitalismo y dicen, si el sistema se deslegitima, se viene abajo. Entonces paguemos más impuestos, garanticemos armar un colchón para evitar que el conflicto social que resquebraje el sistema capitalista y de esa manera garantizamos su continuidad en el tiempo. Ese es el plan. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar ese momento, como en la lucha, en el judo, tú aprovechas la fuerza del enemigo para decir, bueno, este Estado fuerte lo queremos para otra cosa. Y eso lo conseguiremos teniendo capacidad de movilización y de copamiento de las calles. Porque cuando las fuerzas populares tienen capacidad para controlar la calle, bueno, los gobiernos normalmente se inclinan ante esa voluntad o no pueden resistir. Toma el caso de la dictadura de Mubarak, de Hosni Mubarak en Egipto, que duró 30 años con apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel. Sin embargo, cuando 500.000 de egipcios se plantaron en la plaza y se quedaron durante un mes y medio, haciendo una especie de carpa permanente de quedándonos hasta que se vaya Mubarak, Mubarak se tuvo que ir. Entonces, yo creo que este es el gran desafío que se nos viene a la salida de la pandemia. Tener la capacidad, no digo por la vía violenta, simplemente la presencia. Tú pones en estos países, en la plaza central, frente a la Casa de Gobierno, 50, 100.000, 200.000 personas que no se mueven, exigiendo el fin de todas estas aberraciones que ha provocado el capitalismo, la destrucción del medio ambiente, la creciente pobreza, la marginación social, la exclusión. Hablaba tu compañero de los problemas del acceso a la Internet. Hay mucha gente que está continuando su educación a través de la virtualidad, pero los sectores populares no tienen acceso a eso. Acá en la Argentina salió hace un par de días una encuesta en donde en la mayoría de los barrios populares la educación virtual de la escuela primaria y secundaria no se pudo efectivizar por una razón muy simple: esa gente no tiene acceso a Internet. En algunos casos no tienen acceso a energía eléctrica. Entonces esto va a requerir un enorme esfuerzo de los estados para compensar esta situación. Los estados dicen no tenemos dinero. Claro, no tienen dinero porque, como le dijo, fíjate tú, Angela Merkel, que uno no la puede acusar de chavista, ¿verdad? Angela Merkel le dijo a nuestro presidente argentino, Alberto Fernández, que Argentina tiene problemas, ¿verdad? Porque en su país, le dijo, los ricos no pagan impuestos. Fíjate tú quién lo viene a decir. No es que lo digo yo, ¿verdad? Que dice, bueno, un marxista dice esto. No, lo dice Angela Merkel. Y esa realidad de que los ricos no pagan es una realidad de todo el mundo. No es solamente de Argentina, no es solo de Panamá, ¿verdad? La evasión fiscal, la ilusión,
todos los manejos, los paraísos fiscales, todo ello está diseñado para evitar que los ricos paguen impuestos. Claro, entonces, estados empobrecidos no tienen cómo hacer que la gente respete la cuarentena, porque cuando tú vives en un barrio popular, en donde en tu casa viven 2 familias de repente, y hay 7 u 8 niños, y 3 o 4 adultos, a veces más, porque tienes la abuela, la tía, etcétera, ¿cómo haces para evitar el contagio masivo de esa población? No puedes, no Son problemas puedes. que Entonces estamos ahí pasando aquí en se Panamá. nota, perdón, Son problemas que estamos pasando aquí en Panamá, de que es el contagio domiciliario, pues, porque ahí en Panamá hay más de 22.000 personas contagiadas en las casas. Entonces, en las casas. por eso es que no pueden controlar la pandemia aquí en Panamá. Y es un problema serio, pero tú entonces, en cambio, si tiene la gente que tiene los recursos suficientes, que tiene acceso a electricidad, tiene acceso a gas, tiene acceso a los bienes básicos necesarios, y claro, hay gente, mucha gente que trabaja en la informalidad, entonces el Estado ahí tendría que reforzar los impuestos y llevarle a cada una de estas familias los recursos necesarios para que esa gente se quede sin ir a trabajar, sin perder sus ingresos, porque cuando tú tienes una situación, por ejemplo, en Perú, toma el caso en Perú, que es un caso extremo, casi 70% de la fuerza de trabajo del Perú está en la absoluta informalidad. Es decir, es gente que tiene que salir esta noche a trabajar a como de lugar y mañana a primera hora porque no tienen un empleo estable, no están en una lista, en una nómina de empleados, no reciben su sueldo a través de una transferencia bancaria y entonces esa gente sale, se contagia y contagia a otros. Entonces acá el problema de la pandemia ha puesto de relieve, ha desnudado la inequidad estructural, el carácter criminal, yo quiero subrayar el carácter criminal del capitalismo. El Así es. capitalismo es un crimen organizado. Así es. Evidenció las grandes desigualdades de los países con grandes bonanzas económicas, pero con mucha inequidad social. Así es, una bonanza económica que favoreció a los ricos y no favoreció a los sectores más pobres. Mira, si en Estados Unidos los pobres se empobrecieron más, ¿qué puedes esperar que pase en Argentina o en Panamá o en Brasil? Si allá ni siquiera, en el centro del capitalismo mundial, el 50% más pobre ha mejorado en los últimos 40 años, te hablo. No te hablo de ayer, te hablo de un periodo de 40 años. En ese periodo de 40 años, el 50% más pobre de la sociedad americana apenas si mejoró el 1% en su participación en el ingreso nacional. O sea, nada, nada. ¿Te das cuenta? Mientras que el 10% más rico mejoró de una manera notable, ni te cuento el 1% más rico. Por eso se habla en los Estados Unidos de los ultramillonarios. O sea, gente que no es solo millonario, es gente que tiene miles de millones de dólares. Y al mismo tiempo tenés la mitad de la población clavada en una distribución desigual del ingreso, sin poder acceder a la educación superior, sus hijos, sin poder acceder a la salud ni a ningún otro bien esencial de la vida contemporánea. Bueno, doctor Artilio, nuestro enemigo es el tiempo y para no perder esta entrevista, le agradecemos primero haber aceptado la invitación que le hicimos. Por favor. Excelente comentarios por parte de usted y todos los que estuvieron aquí presentes, a las compañeras y compañeras de los movimientos sociales de Panamá y de Latinoamérica que se han conectado. Desearles que tengan una buena tarde y agradecido, doctor Artilio, por su participación y su apoyo el día de hoy. Ustedes van a grabar esto, ¿verdad? ¿Va a estar disponible después? Sí, va a estar aquí en Instagram y en nuestra plataforma de YouTube. Yo les paso el link. Bueno, yo les mando un gran saludo a todas y todos, les digo que quedaron muchas preguntas pendientes acá, ¿verdad? Me hablan de la vacuna rusa y por qué Argentina y México no se pliegan a aquello. Vamos a ver, porque todavía esto está en discusión y es probable, va a haber muchas ofertas de vacuna en muy poco tiempo y yo creo que los gobiernos van a tener una actitud muy pragmática en relación a esto. Yo creo que lo que digan hoy no sé si va a seguir siendo real mañana. Les mando un gran abrazo a todos y todos, no aflojen en la lucha, vamos a salir bien de todo esto. Un gran abrazo y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, doctor Artilio. Adiós.